Imagina un automóvil que no solo corre a velocidades vertiginosas, sino que responde como una extensión del cuerpo humano, moldeado por las manos expertas de un piloto que ha domado bestias mecánicas en los circuitos más implacables del mundo. Sergio Checo Pérez, el mexicano que ha desafiado a gigantes como Max Verstappen y ha dejado huella en la Fórmula 1, no se conforma con conducir. Ahora, él mismo ha rediseñado el futuro de Cadillac en la pista, convirtiendo un proyecto ambicioso en una máquina que obedece sus instintos con precisión quirúrgica. Esta no es solo la historia de un regreso triunfal, es el relato de cómo un hombre transforma el acero y la aerodinámica en una sinfonía personal de velocidad, donde cada curva y cada ajuste llevan su firma indeleble. Todo comienza en las raíces de Checo, un chico de Guadalajara que a los 14 años dejó atrás las calles soleadas de México para perseguir un sueño en Europa, donde el automovilismo no perdona a los débiles. Sergio Pérez Mendoza nació en 1990 en una familia ligada al deporte motor. Su padre, Antonio Pérez, era un piloto de rally y stock cars, y su hermano mayor, Antonio Jr., competía en NASCAR México. Pero Checo no heredó solo el apellido. Absorbió esa pasión visceral por las máquinas que rugen. Empezó en karts a los 6 años, ganando campeonatos nacionales y atrayendo la atención de patrocinadores como Telmex, gracias al visionario Carlos Slim. Ese apoyo fue clave. Sin él, el camino a la F1 habría sido un desierto infranqueable. En 2005, se mudó a Inglaterra para competir en la Fórmula BMW y luego en la GP2, donde demostró su temple. En 2010 terminó subcampeón, pavimentando su entrada a Sauber en 2011. Ahí, en su debut, sorprendió al mundo con podios en Malasia e Italia, mostrando una madurez que desmentía su juventud. No era solo rápido, era estratégico, capaz de conservar neumáticos como si fueran un tesoro en una carrera de resistencia disfrazada de sprint. Pero la Fórmula 1 es un ecosistema cruel, donde los contratos se rompen como promesas en el viento. Tras Sauber, Checo pasó a McLaren en 2013, un movimiento que prometía gloria pero entregó frustración. El auto era inestable, y Pérez, con su estilo agresivo, chocaba con la filosofía conservadora del equipo. Lo despidieron al final de la temporada, un golpe que podría haber hundido a cualquiera, pero para Checo fue combustible. Force India lo rescató en 2014, y allí floreció. 5 podios en 5 años, incluyendo un tercero en Bahrein que lo catapultó como el ministro de Defensa por sus batallas épicas en pista. Renombrado como Racing Point, el equipo vio en él a un líder, y en 2020, Checo ganó su primera carrera en Sakhir, un triunfo emotivo tras 190 grandes premios de espera. Ese momento, con el himno mexicano resonando, no fue solo victoria, fue vindicación. Entonces llegó Red Bull en 2021, el pináculo aparente. Al lado de Verstappen, Checo se convirtió en el escudero perfecto. Ayudó a Max a ganar títulos con defensas magistrales, como en Abu Dhabi 2021 contra Hamilton. Ganó en Mónaco y Singapur en 2022, terminando tercero en el campeonato, pero la presión era asfixiante. El auto, diseñado para el estilo de Verstappen, agresivo, con su viraje controlado, no se adaptaba al de Checo, que prefiere un frente estable para atacar curvas con confianza. Las críticas llovieron, inconsistente, decían, ignorando cómo el setup del RB18 y RB19 favorecía a uno solo. En 2024, tras un inicio prometedor con podios, los problemas aerodinámicos lo relegaron y Red Bull lo dejó ir. No fue un adiós amargo. Checo tomó un sabático viajando con su familia, esposa Carola y 4 hijos, a playas mexicanas, montañas en baile y safaris africanos. Reflexionó, recargó energías y en entrevistas sutiles dejó claro, volvería, pero en sus términos. Y aquí entra Cadillac, la marca icónica de General Motors que, tras décadas de lujo americano, decide conquistar la Fórmula 1 en 2026 como el 11º equipo. Cadillac no es nueva en el motorsport. Su historia se remonta a 1902, fundada por Henry Leland como símbolo de innovación, nombrada en honor al explorador francés Antoine de la Mode Cadillac. En los 50 dominaba con motores V8 en Le Mans y NASCAR, pero su enfoque en autos de calle la alejó de la élite. Ahora, con regulaciones de F1 que enfatizan sostenibilidad, motores híbridos con combustible sintético y límites presupuestarios, Cadillac ve una oportunidad. El proyecto nació de Andretti Global, pero evolucionó con TWG Motorsports y GM, aprobada por la FIA en 2023. Usarán motores Ferrari inicialmente, comprando tiempo para desarrollar su propia unidad de potencia. El equipo, con bases en Charlotte y Silverstone,
Reclutó a expertos como Graham Loudon, ex Virgin Racing, John McWilliam, diseñador veterano de Williams y Jordan, y Pat Symonds, el ingeniero legendario que ayudó a Schumacher en Benetton, y ahora asesora en ingeniería a Checo, firmó en agosto de 2025, junto a Valtteri Bottas, una dupla con 26 temporadas y 16 victorias combinadas. No es casualidad. Cadillac necesita experiencia para construir desde cero. Y aquí viene lo fascinante. Checo no solo pilota, rediseña. En el simulador de Cadillac, Pérez ha influido directamente en el desarrollo del auto. Por ejemplo, durante sesiones iniciales, probó la dirección asistida y pidió ajustes. No, quiero una sensación ligeramente diferente, dijo, según Pat Symonds. El equipo, liderado por Eric Warren, respondió inmediatamente, modificando el sistema para que responda con mayor precisión a bajas velocidades, mejorando el feedback en curvas cerradas como las de Mónaco. Esta no es una anécdota menor. En F1, la dirección es el vínculo neural entre piloto y máquina, afectando todo desde la estabilidad hasta el consumo de neumáticos. Checo, con su sensibilidad forjada en autos subvirantes, insiste en un balance que permita ataques agresivos sin sacrificar durabilidad. El rediseño va más allá. Checo colabora en aerodinámica, probando configuraciones virtuales que simulan vientos cruzados y turbulencias. La F1 de 2026 introduce cambios radicales, alas activas, motores con 50% más potencia eléctrica, y Cadillac apunta a un chasis ligero, con materiales compuestos como carbono reforzado para reducir peso en 30 kilos respecto a 2025. Checo, recordando sus luchas en Red Bull, exige igualdad. Su contrato incluye una cláusula anti-Red Bull, asegurando que no haya favoritismos hacia Bottas. Ambos pilotos aportan, Valtteri con su precisión finlandesa, enfocado en setups de alta velocidad. Checo, en estrategias de carrera y desarrollo para pistas urbanas, donde brilla. Imagina esto como un chef refinando una receta. Cada ajuste, desde el ángulo del alerón trasero hasta la rigidez de la suspensión, es probado en simuladores que replican fuerzas G reales, usando datos de IA para predecir comportamientos. ¿Pero por qué obedece? Porque este Cadillac no es un auto genérico, es uno que escucha al piloto. En pruebas, Checo ha moldeado el software de control electrónico para que responda intuitivamente a sus inputs, como ajustar el diferencial en tiempo real durante sobrevirajes. Es tecnología puntera, sensores que miden mil datos por segundo, procesados por algoritmos que aprenden de cada vuelta. Históricamente, pilotos como Senna influían en diseños. Recuerda cómo Ayrton exigió cambios en el McLaren MP44 para su título en 1988. Y Checo sigue esa tradición. No es exageración. Symonds lo confirma. Checo nos da feedback que acelera el proceso, convirtiendo ideas en realidad. Y si ya estás visualizando cómo este auto devorará pistas, suscríbete al canal, porque lo que viene, detalles exclusivos de pruebas y rivalidades, te dejará pegado a la pantalla. Profundicemos en la ciencia detrás. La aerodinámica en F1 es un baile con el aire. El auto de Cadillac incorpora ground effect potenciado, donde el suelo genera downforce succionando el vehículo al asfalto, permitiendo velocidades de 350 km en rectas como Monza. Checo, en simulaciones, ha rediseñado el difusor trasero para maximizar esta succión sin crear turbulencias que afecten al siguiente auto. Un problema resuelto por las nuevas reglas para promover adelantamientos. Piensa en ello como un ala de avión invertida. Genera fuerza hacia abajo en lugar de arriba. Materiales como el titanio impreso en 3D reducen peso, y Checo ha pedido refuerzos en zonas de alto estrés, basándose en crashes pasados como el de Silverstone 2022. Humorísticamente, uno podría decir que Checo está convirtiendo el Cadillac en un perro fiel que obedece comandos vocales. Bueno, no literalmente, pero el sistema de voz integrado permite ajustes rápidos, como cambiar modos de motor durante quali. El contexto histórico enriquece esto. Cadillac entra en una era donde F1 es más accesible para newcomers, gracias al tope presupuestario de $135 millones. Recuerda Haas en 2016, que sorprendió con podios iniciales. Cadillac aspira a más, con GM invirtiendo en fábricas de vanguardia. Checo, con su carisma, atrae patrocinios mexicanos. Telmex, claro, inyectando millones que financian estos rediseños. Bottas complementa. Su experiencia en Mercedes le da insights en híbridos. Y juntos prueban en pistas virtuales como Austin, donde Checo ganó en 2023. Expectativas realistas.
no títulos en 2026. Pero punto sí, construyendo hacia 2030. Checo lo sabe. Le dijo a su hijo. Lo importante es dar lo mejor, un mantra que impregna su enfoque. Avancemos en la narrativa. Tras la firma en Nueva York, Checo inició sesiones intensas. En septiembre de 2025, en el simulador de Charlotte, pasó horas ajustando la suspensión activa, que usa actuadores hidráulicos para contrarrestar baches, tecnología prohibida en los 90 pero revivida. Pidió más rigidez delantera, recordando cómo en Red Bull el subviraje lo traicionaba en curvas lentas. El equipo, con 400 ingenieros, integró sus sugerencias en CAD Models, usando CFD, dinámica de fluidos computacional, para simular flujos de aire. Resultado: un auto 10% más eficiente en downforce, según proyecciones. Checo también influye en ergonomía. El cockpit ajustado a su 1.73, con pedales y volante personalizados para reducir fatiga en carreras de 2 horas. No olvidemos el aspecto humano. Checo, padre dedicado, equilibra esto con familia, pero su pasión arde. En entrevistas bromea sutilmente. En Red Bull el auto me desafiaba. Ahora en Cadillac yo lo desafío a él. Es ese toque irónico que humaniza al héroe. Y hablando de desafíos, la rivalidad con ex equipos. Imagina a Checo pasando a Verstappen en Melbourne 2026. Un momento poético. Cadillac no es solo un equipo. Es un statement americano en un deporte europeo, con Mario Andretti como asesor, evocando glorias pasadas como su título en 1978. Profundicemos en tecnología. El motor Ferrari, con 1000 caballos híbridos, se integra a un chasis Cadillac diseñado por McWilliam, quien incorpora lecciones de Jordan's Underdog Wins. Checo ha rediseñado el ERS, sistema de recuperación de energía, pidiendo más despliegue en salidas para ganar posiciones iniciales, su especialidad. Datos científicos. El ERS recupera hasta 4 MJ por vuelta, convirtiendo calor en potencia eléctrica, reduciendo emisiones 50% bajo nuevas reglas. Checo, en pruebas, optimiza mapas de motor para pistas altas como México, donde el aire delgado reduce potencia 20%. Su feedback ajusta turbos para compensar. La progresión lógica lleva al futuro. Cadillac planea su propio motor en 2029, con Checo como mentor para jóvenes como Colton Herta. Su rol trasciende pilotaje. Es arquitecto delegado. En octubre de 2025, Checo probó un Ferrari antiguo, permitido por reglas, para Benchmark, ajustando setups que transferirá al Cadillac. Bottas desde enero 2026 se une. Juntos forjarán una dupla equilibrada. Y si esta inmersión en el mundo de Checo y su Cadillac te ha acelerado el pulso, dale al botón de suscribirte ahora, porque esto es solo el warm-up. Las pruebas reales y dramas en pista serán épicos, y no querrás perdértelos en ningún otro lugar. El clímax se acerca, pretemporada en Bahrein, donde el Cadillac debutará, moldeado por Checo's Touch. No será perfecto, nuevos equipos luchan, pero con su tenacidad puntos vendrán. Checo, a los 36, busca cerrar su carrera en alto, inspirando a México. Este no es fin, es renacimiento. Un auto que obedece, un piloto que manda, la sinfonía perfecta, resonando en eternas vueltas de gloria. El sol se pone sobre el circuito de Bahrein, donde el asfalto aún vibra con el eco de los motores que han rugido en pretemporadas pasadas, pero esta vez, en el horizonte de 2026, un nuevo contendiente está a punto de despertar. El Cadillac de Sergio Checo Pérez. Un auto que no solo lleva su nombre en el cockpit, sino su esencia en cada tornillo, cada línea aerodinámica, cada byte de su software. Este no es un vehículo más en la parrilla. Es el resultado de meses de trabajo obsesivo, donde Checo, con su instinto afilado por años de batallas en la Fórmula 1, ha moldeado una máquina que responde como si leyera su mente, mientras los ingenieros de Cadillac, en sus bases de Charlotte y Silverstone, ajustan los últimos detalles antes del debut. La influencia de Pérez se siente en cada decisión, desde el ángulo de un alerón hasta la presión de un pedal. ¿Pero qué hace que este auto sea tan especial? ¿Cómo logró Checo convertir un proyecto naciente en un contendiente que ya genera murmullos en el paddock? Vamos a sumergirnos en los detalles, en el acero, el carbono y la genialidad que hacen de este Cadillac un grito de rebeldía contra los gigantes establecidos. Primero, hablemos del corazón del auto, el motor. Cadillac, en su entrada a la Fórmula 1, optó por un motor Ferrari, una decisión pragmática que les da fiabilidad mientras desarrollan su propia unidad de potencia
para 2029. Este UPD6 turbo híbrido, con 1000 caballos de potencia, es una bestia domesticada por regulaciones que exigen eficiencia energética. Checo, con su experiencia en Red Bull, donde los motores Honda le dieron victorias en circuitos como Bakú, ha trabajado con los ingenieros para optimizar el despliegue del ERS, el sistema de recuperación de energía. En simulaciones, insistió en mapas de motor que prioricen la entrega de potencia en las primeras 3 vueltas, cruciales para ganar posiciones en la largada. ¿Por qué? Porque Checo sabe que en pistas como Bahrein, con su recta principal de 1.1 km, un arranque explosivo puede significar la diferencia entre el 10º y el 5º lugar. Sus ajustes aseguran que el ERS libere 120 kW adicionales en el momento exacto, usando datos de sensores que miden la tracción en tiempo real. Es como darle al auto un sexto sentido para anticipar el grip del asfalto, pero el motor es solo el comienzo. El chasis, diseñado bajo la supervisión de John McWilliam, lleva la huella de Checo en su estructura. Durante sesiones en el simulador, Pérez probó configuraciones de suspensión que equilibran rigidez y flexibilidad. Un desafío en pistas como Sahir, donde las curvas lentas como la 1 y la 10 exigen precisión, pero las rectas demandan estabilidad a 340 km/h. Checo pidió una suspensión delantera más rígida de lo habitual, inspirado en su éxito en Mónaco 2022, donde un auto con buen agarre frontal le permitió atacar curvas cerradas sin perder el tren trasero. El resultado es un sistema de suspensión activa que usa actuadores hidráulicos, controlados por un software que ajusta la altura del auto en milisegundos para contrarrestar baches. Imagina un bailarín que ajusta su postura al ritmo de la música. Así responde este Cadillac a los caprichos del asfalto. Aerodinámicamente, el auto es una obra maestra en progreso. Las reglas de 2026, con su énfasis en el ground effect, permiten a Cadillac experimentar con un suelo que genera hasta el 60% del downforce total. Checo, en sesiones de CFD, dinámica de fluidos computacional, sugirió modificaciones al difusor trasero para reducir la turbulencia, un problema que afecta a los autos que persiguen en pista. Su experiencia en carreras urbanas, donde el aire sucio de los rivales es un enemigo constante, le dio una ventaja. Propuso canales laterales más estrechos en el suelo, aumentando la succión sin comprometer la velocidad en recta. Los números lo respaldan. Simulaciones muestran un 12% más de eficiencia aerodinámica en curvas de media velocidad, como las 6 de Bahrein. Y si esto ya te tiene al borde del asiento, suscríbete al canal, porque los detalles técnicos que vienen, y las historias de rivalidad en la pista, son puro combustible para los amantes de la velocidad. El cockpit es otro lienzo donde Checo dejó su marca. A sus 36 años, con más de 270 grandes premios, sabe que la ergonomía no es un lujo, sino una necesidad. El volante, diseñado con su input, tiene botones reubicados para que sus pulgares accedan al DRS y al cambio de modos de motor sin esfuerzo, incluso bajo las fuerzas G de una curva a 5G. Los pedales, ajustados a su talla, tienen una resistencia calibrada para que el freno responda con la precisión de un bisturí, algo que Checo perfeccionó en Red Bull al lidiar con autos que exigían frenadas tardías. El asiento, moldeado a su cuerpo, reduce la fatiga en carreras largas. En pruebas, pidió un acolchado adicional en los hombros, recordando cómo las vibraciones en Singapur lo dejaron exhausto. Es un detalle humano. Checo no solo diseña para ganar, sino para sobrevivir las 2 horas de castigo físico que es un gran premio. La electrónica del auto es donde la magia cobra vida. Cadillac, con la experiencia de General Motors en sistemas autónomos, integró un software que procesa 1500 datos por segundo, desde la temperatura de los frenos hasta el desgaste de los neumáticos. Checo, trabajando con ingenieros de software en Silverstone, sugirió un sistema de feedback áptico en el volante que vibra sutilmente para alertar sobre su viraje o pérdida de tracción. Es como si el auto le susurrara advertencias en medio del caos. Además, el sistema de voz integrado permite a Checo dar comandos simples, como más potencia en curva 3, que el ingeniero de carrera traduce en ajustes al mapa de motor en tiempo real. En una prueba reciente, este sistema le ahorró 0.3 segundos en una vuelta simulada en Austin, un margen que en F1 separa la gloria de la irrelevancia. No podemos ignorar el contexto humano detrás de esta máquina. Checo, en su regreso, no solo aporta experiencia, trae una narrativa de redención. Tras su salida de Red Bull, muchos lo dieron por acabado, pero él respondió con trabajo silencioso.
En entrevistas, con ese humor seco que lo caracteriza, dijo: "Me despidieron por no encajar en un auto, así que ahora construyo uno que encaje conmigo". Es una puya elegante, sin mencionar nombres, pero todos saben a quién va dirigida. Su colaboración con Valtteri Bottas es otro punto fuerte. El finlandés, con su enfoque metódico, complementa el instinto visceral de Checo. En una sesión en Charlotte, mientras Valtteri ajustaba configuraciones para rectas rápidas, Checo se enfocó en las curvas lentas, creando un auto versátil. Es como un matrimonio bien avenido: uno trae la calma, el otro la chispa. El diseño del Cadillac también refleja un guiño a la historia. La librea, aunque no finalizada, incluirá tonos plateados y rojos, evocando los Cadillac de Le Mans en los 50, pero con un toque mexicano. Checo sugirió detalles en verde, un homenaje sutil a su bandera. Mario Andretti, asesor del equipo, aprobó la idea, recordando cómo los colores patrios motivan a los pilotos. Pat Symonds, el cerebro técnico, destaca la influencia de Checo. No es solo un piloto, es un ingeniero con casco. En pruebas virtuales, el auto mostró tiempos competitivos frente a equipos como Alpine y Haas, aunque Mercedes y Red Bull siguen siendo el Everest a escalar. Hablemos de materiales, porque aquí Cadillac juega fuerte. El chasis usa carbono reforzado con fibras de Kevlar en puntos críticos, como el morro, para absorber impactos. Checo, recordando accidentes como el de Monza 2021, insistió en reforzar la célula de seguridad, que ahora supera los estándares de la FIA en un 15%. El titanio impreso en 3D, usado en componentes como los brazos de suspensión, reduce el peso en 2 kilos por pieza, un ahorro que en F1 equivale a décimas de segundo por vuelta. Los frenos, de carbono cerámica, fueron ajustados para que Checo pueda frenar más tarde. Una técnica que perfeccionó en Bakú, donde ganó en 2021 tras una maniobra maestra. El impacto cultural no es menor. Checo, como ícono mexicano, lleva sobre sus hombros el peso de un país que vive la F1 con fervor. En México, el Gran Premio de 2025 agotó entradas en horas, y la expectativa por ver a Checo en un auto diseñado por él es febril. Patrocinadores como Telmex y Claro han invertido millones, asegurando que Cadillac tenga recursos para competir. Y no es solo dinero, es orgullo. Checo, en una charla reciente con estudiantes en Guadalajara, dijo: "Este auto no es solo mío, es de todos los que creyeron en mí". Es un mensaje que resuena. Y si esta pasión por la velocidad y la ingeniería te está encendiendo, suscríbete ahora, porque el debut de este Cadillac promete emociones que no verás en ningún noticiero. Finalmente, el proceso de desarrollo no está exento de retos. En octubre de 2025, una prueba en el simulador mostró problemas de sobrecalentamiento en los frenos traseros, un fallo que Checo detectó al sentir vibraciones anómalas. El equipo rediseñó los conductos de ventilación, aumentando el flujo de aire en un 20%. Este nivel de detalle, donde un piloto no solo identifica problemas, sino propone soluciones, es raro. Symonds lo compara con Alonso en Renault 2005. Checo no solo conduce, construye. Y ese es el núcleo de esta historia. Un hombre que, contra viento y marea, no solo regresa a la F1, sino que redefine su lugar en ella, creando un auto que obedece sus órdenes como un fiel compañero en la pista. El debut en Bahrein será solo el comienzo, un primer rugido de una máquina que lleva el alma de un mexicano que nunca se rindió. Pero trasero para reducir la turbulencia, un problema que afecta a los autos que persiguen en pista. Su experiencia en carreras urbanas, donde el aire sucio de los rivales es un adversario tan temido como el cronómetro, le dio una perspectiva única. Checo propuso canales laterales más estrechos en el suelo del Cadillac, diseñados con una curvatura específica que canaliza el flujo de aire de manera más limpia, aumentando la succión bajo el auto sin generar vórtices que perturben a los competidores cercanos. Este ajuste no es solo técnico, es estratégico. En circuitos como Bahrein, donde las oportunidades de adelantamiento dependen de mantener el control en las curvas rápidas como las 6 y las 7, esta optimización podría traducirse en una ventaja de medio segundo por vuelta, según los datos preliminares del equipo. Para ponerlo en perspectiva, en la Fórmula 1, medio segundo es la diferencia entre estar en los puntos o languidecer en la mitad de la parrilla. Checo, con su ojo clínico para los detalles, revisó los gráficos de CFD en una pantalla de alta resolución, señalando con precisión quirúrgica dónde el flujo de aire se estancaba, exigiendo ajustes que los ingenieros tradujeron en un diseño que ahora genera un 12% más de carga aerodinámica en curvas de media velocidad, sin sacrificar la velocidad máxima en rectas.
El proceso de diseño aerodinámico no es solo ciencia. Es un arte donde Checo actúa como un escultor que da forma al viento. En una sesión en Silverstone, trabajó con los ingenieros para ajustar el ángulo de los bargeboards, esas aletas laterales que parecen sacadas de una nave espacial y que guían el aire alrededor de los neumáticos delanteros. Checo, recordando sus luchas en Red Bull con autos que perdían agarre en curvas lentas, pidió un diseño que maximice el flujo hacia el difusor trasero, asegurando que el auto mantenga estabilidad incluso cuando el asfalto está a 60 grados Celsius bajo el sol de Bahrein. El resultado es un bargeboard con un perfil más agresivo, con cortes en forma de sierra que, aunque parecen detalles menores, reducen la resistencia al aire en un 3% según simulaciones. Es como afinar una guitarra para que cada cuerda resuene perfectamente. Checo no deja nada al azar. Otro aspecto fascinante es la integración de materiales avanzados en el diseño aerodinámico. Cadillac, apoyado por la experiencia de General Motors en la industria aeroespacial, ha utilizado una resina epóxica especial en el suelo del auto, reforzada con fibras de carbono de grado militar. Este material, que pesa un 15% menos que el usado por equipos como Haas, permite al Cadillac mantener un centro de gravedad bajo, crucial para la estabilidad en curvas rápidas. Checo, durante una prueba virtual en el circuito de Austin, notó que el auto respondía con demasiada sensibilidad a vientos cruzados, un problema común en pistas abiertas. Su solución fue audaz. Sugirió añadir microperforaciones en el borde del suelo, inspiradas en diseños de aviones de combate, para disipar la presión del aire lateral. Los ingenieros, inicialmente escépticos, corrieron simulaciones que confirmaron una reducción del 8% en la inestabilidad causada por ráfagas, un cambio que podría ser decisivo en circuitos ventosos como Zandvoort. Y si esta inmersión en la ingeniería de punta ya te tiene al borde del asiento, suscríbete al canal, porque los secretos que Checo y Cadillac están puliendo en el taller prometen revolucionar la parrilla. Pasemos al sistema de refrigeración, un área donde Checo ha dejado una marca indeleble. En octubre de 2025, durante una prueba en el simulador de Charlotte, detectó un problema crítico. Los frenos traseros se sobrecalentaban tras 10 vueltas a ritmo de clasificación, causando una vibración que sentía en el pedal. Este no era un fallo menor. En la F1, un freno que falla es como un corazón que late fuera de ritmo. Checo, con su experiencia en pistas abrasivas como Singapur, propuso rediseñar los conductos de ventilación de los frenos, aumentando su diámetro en un 10% y añadiendo deflectores internos para dirigir el aire frío directamente a los discos de carbono cerámica. El equipo implementó el cambio en 48 horas, y las pruebas posteriores mostraron una reducción de 20 grados en la temperatura de los frenos, permitiendo a Checo frenar más tarde en curvas como la 1 de Bahrein sin riesgo de fallo. Este ajuste no solo mejora el rendimiento, sino que alarga la vida de los componentes, un factor clave bajo el límite presupuestario de $135 millones, donde cada pieza cuenta. El software del Cadillac es otro terreno donde Checo brilla como un ingeniero disfrazado de piloto. El sistema de control electrónico, desarrollado en colaboración con un equipo de programadores de GM, utiliza inteligencia artificial para adaptar el comportamiento del auto en tiempo real. Por ejemplo, en una simulación en Monza, Checo pidió que el software ajustara automáticamente el balance del diferencial, la distribución de potencia entre las ruedas traseras, según la temperatura del asfalto, que puede variar hasta 15 grados en una sola vuelta. El resultado es un algoritmo que analiza datos de sensores térmicos y ajusta el diferencial en fracciones de segundo, dando al auto una tracción óptima en curvas como la parabólica. Checo, con su estilo narrativo característico, bromeó en una reunión. Es como si el auto tuviera un cerebro que piensa tan rápido como yo. No es solo una frase ingeniosa, es una verdad técnica. El sistema procesa 2000 puntos de datos por vuelta, desde la presión de los neumáticos hasta la carga aerodinámica, y Checo ha ayudado a priorizar cuáles son críticos para su estilo de conducción, que combina agresividad en la entrada de curvas con una salida suave para conservar gomas. El cockpit, un espacio donde el piloto y la máquina se fusionan, refleja la obsesión de Checo por la personalización. Más allá del volante y los pedales, ha influido en el diseño del sistema de hidratación, crucial para carreras en climas cálidos como Bahrein, donde la cabina puede alcanzar los 50 grados Celsius. Checo pidió un tubo de hidratación integrado en el casco, con un flujo regulado para evitar distracciones, inspirado en su experiencia en Red Bull, donde la deshidratación le costó concentración en Singapur 2022.
El equipo también ajustó el ángulo de la pantalla del volante, una OLED de 5 pulgadas que muestra datos como la distancia al auto de adelante y el desgaste de neumáticos. Checo, con su visión periférica entrenada, sugirió un diseño minimalista para la interfaz, eliminando gráficos innecesarios que podían distraerlo bajo presión. Es un detalle pequeño pero revelador. En la F1, donde cada milisegundo cuenta, un piloto que desvía la mirada un instante puede perder una posición. La colaboración con Valtteri Bottas también merece un foco más cercano. En las sesiones de desarrollo, mientras Checo se enfocaba en optimizar el auto para circuitos técnicos, Bottas aportó su experiencia en pistas de alta velocidad como Spa, donde el drag aerodinámico es crítico. En una prueba conjunta en el simulador, los dos pilotos trabajaron en el ajuste del ala trasera móvil, DRS, buscando un balance que permita a Checo atacar en curvas lentas y a Valtteri maximizar velocidad en rectas. El resultado es un ala con un mecanismo de apertura más rápido, reduciendo el tiempo de activación en 0.1 segundos, lo que en una recta como la de Bahrein equivale a una ganancia de 5 metros sobre un rival. Esta sinergia entre los pilotos no es solo técnica, es cultural. Checo, con su calidez mexicana, y Bottas, con su humor seco finlandés, han creado una dinámica que el equipo describe como una mezcla de tequila y sauna. Es un equilibrio que fortalece al equipo, y Checo, con su liderazgo natural, se asegura de que ambos tengan voz en el diseño. El impacto visual del Cadillac también lleva la firma de Checo. Aunque la librea final no se revelará hasta 2026, los bocetos preliminares muestran una combinación de plata metálico, rojo intenso y toques de verde esmeralda, un guiño a la bandera mexicana que Checo propuso en una reunión con los diseñadores. Inspirado por los Cadillac El Dorado de los 70, con su elegancia audaz, Checo sugirió detalles cromados en los bordes de los alerones, un toque estético que no compromete la aerodinámica. Mario Andretti, presente en una de estas sesiones, comentó que la librea tiene alma, evocando los autos americanos que dominaron Le Mans décadas atrás. Este diseño no es solo marketing, es una declaración de intenciones. Cadillac, con Checo al volante, no viene a participar, sino a competir. Y si esta exploración de los detalles que hacen del Cadillac de Checo una obra maestra te está encendiendo la pasión por la F1, dale al botón de suscribirte, porque las historias detrás de cada tornillo y cada vuelta que están por venir son puro combustible para los que viven por la velocidad. En octubre de 2025, mientras el equipo afina estos detalles, el paddock ya susurra sobre el potencial del Cadillac. No es un contendiente al título, aún no. Pero con Checo moldeando cada aspecto, desde el software hasta la suspensión, este auto no solo obedece. Promete desafiar a los titanes de la Fórmula 1 con la garra de un mexicano que nunca se rinde.